Buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a todos los participantes en este webinar de introducción a las becas individuales del programa Acciones Marie Sklodowska-Curie. Trata de la principal convocatoria de la Comisión Europea para Movilidad Postdoctoral. El webinar de hoy es para los investigadores que hoy están en Chile y quieren llevar a cabo proyectos de investigación y capacitación en Europa, o para instituciones chilenas que quieran traer investigadores de Europa hacia Chile. El webinar tendrá duración de 1 hora y es organizado por EURACCESS América Latina y el Caribe con el apoyo de la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto, la HEDLAC-NCP. Vamos a proceder de la siguiente manera. Mi nombre es Charlotte Gravitz, represento EURACCESS en América Latina y Caribe y les voy a presentar las becas individuales de Marie Sklodowska-Curie. Continuando, Andrea Cibotti Ortiz, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la ANID, que es punto de contacto del Programa de Financiación de la Investigación Europea Horizonte 2020, les va a presentar el papel de apoyo de los puntos de contacto. Finalmente, oiremos el testimonio de César Guzmán Concha, que es un investigador chileno, como ustedes, que es titular de una beca individual en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Y después contestaremos sus preguntas. Sus preguntas deberán ser enviadas por escrito en el parte del GoToWebinar, del panel de configuración de GoToWebinar que se llama Preguntas. Bueno, porque nosotras de EURACCESS organizamos un webinar sobre la convocatoria de becas individuales, porque EURACCESS es una iniciativa de la Comisión Europea que apoya la movilidad de investigadores dentro de Europa y entre Europa y el resto del mundo. En otras palabras, EURACCESS se creó en 2003 para facilitar la movilidad de la circulación intelectual de los cerebros, de los investigadores, ustedes. En América Latina y Caribe, nosotros hacemos la promoción de las financiaciones europeas para movilidad de investigadores, pero también tenemos actividades de networking, de promoción de la colaboración científica entre Chile, los otros países latinoamericanos y Europa. En la región tenemos un equipo de 2 personas que están a su disposición para ayudarles. Mi compañera Victoria, que está participando en el webinar hoy, está con sede en la Ciudad de México. Y yo, desde Río de Janeiro, tratando especialmente de los investigadores y las instituciones de Chile, Argentina y Brasil. Juntas proporcionamos informaciones y servicios gratuitos para facilitar su movilidad, como les dije. Lo que no hacemos nosotras de EURACCESS es financiar su movilidad. Eso lo hace la Comisión Europea a través de su programa de financiación que se llama Horizonte 2020. Horizonte 2020 es el programa, se llama programa cuadro, ¿no? de la Comisión Europea para financiar la investigación y la innovación del continente. Es financiado por la Comisión Europea y es el más grande del mundo, con aproximadamente 8.000 millones de euros para un periodo de 7 años, de 2014 a 2020. Es en el pilar de excelencia científica que se ubican los 2 programas que financian los investigadores individuales y su movilidad. Como lo ven en el diagrama, son las acciones Marie Sklodowska-Curie y los financiamientos del Consejo Europeo de Investigación, el European Research Council, ERC, que apoyan los investigadores del mundo todo.
Estamos en el último año de Horizonte 2020, ¿no? Y ya llegamos al horizonte, pero no se preocupen que el próximo año empieza el próximo programa cuadro de financiación de la Comisión Europea que se va a llamar Horizonte Europa, también para una duración de 7 años, y ya sabemos que las acciones Marie Sklodowska-Curie van a continuar. El presupuesto esperado, propuesto, ¿no? de Horizonte Europa es de 100.000 millones de euros. Entonces, tendrán otras oportunidades en el futuro. Bueno, hoy el objeto de nuestro webinar son las acciones Marie Sklodowska-Curie, ¿no? Es el principal programa de la Comisión Europea para capacitación y movilidad de los investigadores. Fue nombrado el programa en homenaje a la investigadora franco-polonesa Marie Sklodowska-Curie. Muchas veces nos referimos al programa solo con sus iniciales, MSCA, o a veces apenas como Marie Curie, pero trata del mismo programa. El objetivo del programa de las acciones Marie Curie es de dotar a los investigadores con las habilidades necesarias y la experiencia internacional para una carrera exitosa, sea en el sector público o privado. Nosotros nos parece que necesitamos investigadores con una formación global, que tengan habilidades que garantizan su empleabilidad. Todos los proyectos financiados por el programa Marie Sklodowska-Curie incluyen movilidad, sea una movilidad geográfica, intersectorial, entre academia y no, o interdisciplinar. El presupuesto total del programa para los 7 años era de más de 6.000 millones de euros. Bueno, las acciones Marie Sklodowska-Curie financian, apoyan la trayectoria de los investigadores en todas las etapas de sus carreras. Algunas características son siempre actividades con un enfoque bottom-up. Eso significa que dependen de la demanda de los investigadores. No hay una definición previa de cuáles son los proyectos que se van a financiar, de las áreas, de los géneros de los investigadores. No, se financian los proyectos buenos de todos los investigadores, porque el programa es abierto a los investigadores, investigadoras de todo el mundo, en todas las etapas y todas las áreas del conocimiento. Las acciones Marie Curie ofrecen excelentes condiciones de trabajo, equilibrio de género y una contratación abierta, siempre. Como lo ven en la diapositiva, la innovación es un componente importante de las acciones Marie Curie, y se encoraja una fuerte participación de la industria y del sector privado en los proyectos. Bueno, como dije, el programa Marie Curie financia muchas cosas a lo largo de todas las etapas de sus carreras, empezando con doctorado, postdoctorado o también proyectos colaborativos. Hoy lo que nos interesa son las becas individuales, que son becas postdoctorales. Bueno, estamos hablando de la convocatoria Individual Fellowship, que también llamamos de IF, ¿no? Son las becas individuales. Los proyectos que son seleccionados no son solo de investigación, pero también de capacitación de los investigadores. De nuevo, investigadoras e investigadores de todo el mundo, chileno también, para que hagan adquisiciones de nuevas habilidades complementarias con sus conocimientos académicos. Los proyectos son financiados al 100% por la Comisión Europea. La duración de los proyectos son de 12 a 36 meses, dependiendo de las becas que voy a explicar.
Y de nuevo, se pueden llevar a cabo sus proyectos en el sector académico o no académico, y lo vamos a detallar. Para las propuestas necesitamos de un investigador y una institución de acogida. Bueno, con un supervisor. Y lo explicaremos un poco más adelante. Los tiempos de la convocatoria, como lo ven, el presupuesto de esa convocatoria ahora de 2020 es de 328 millones de euros para financiar los proyectos postdoctorales. Entonces, la convocatoria cierre el 9 de septiembre del año 2020. Hasta la fecha de la cierre son 5 meses, ¿no? Que abrió en abril. Se evaluarán las propuestas hasta el mes de febrero, 5 meses más o menos de evaluación de las propuestas, que son muchas propuestas. Y después de marzo hasta mayo del próximo año, 2021, es el tiempo para firmar los contratos y empezar los proyectos. Así que si ustedes someten una candidatura ahora para esta convocatoria, van a empezar sus proyectos a partir de marzo del próximo año. Si uno quiere empezar un poco más tarde, se puede empezar hasta el 1 de septiembre de 2022. Bueno, los criterios de elegibilidad. ¿Quién puede postular a esas becas individuales? Los investigadores, investigadoras experimentadas. Eso significa que los investigadores que tienen un título de doctor o que pueden acreditar 4 años de experiencia investigadora en tiempo completo, ¿no? Eso a la fecha del cierre de la convocatoria. Así que quien está terminando su doctorado, pero va a tener su título antes del 9 de septiembre, puede postular. Quien también todavía no va a terminar, pero puede comprobar con un contrato de trabajo, por ejemplo, o una beca que está haciendo investigación hace 4 años en tiempo completo, también puede postular. No hay límite de edad ni restricción de experiencia. Si tuvieron su título de doctor hace 1 año o hace 18 años, pueden postular igual. Hay que demostrar una progresión en su carrera científica. Tampoco hay restricción de nacionalidad. Solo uno de los paneles tiene un poco de restricción que les voy a mostrar. Segundo criterio de elegibilidad, muy importante, la regla de movilidad. Los candidatos no pueden haber residido, vivido o trabajado en el país con el que piden un proyecto durante un tiempo determinado. En lo general, no se puede haber vivido más de 12 meses, 1 año, en los últimos 3 años en el país donde quieren realizar su proyecto. Bueno, hay 2 tipos de becas individuales. Las becas para los investigadores que hoy están en Chile o América Latina y Caribe y que quieren desarrollar sus proyectos en Europa. Son los proyectos, las becas europeas. Del otro lado, las becas globales, Global Fellowship, para los investigadores que hoy están en Europa, que son europeos o que residen en Europa hace más de 5 años y que quieren desarrollar parte de su proyecto en Chile o en otra institución de otro país latinoamericano o caribeño o del mundo. Son las becas globales. Lo vamos a detallar. Bueno, las becas europeas son entonces, como dije, para los investigadores que quieren ir a Europa o que ya están en Europa y quieren desplazarse
de otro país, en otro país europeo para hacer investigación. Recuerdan que hay que haber movilidad. Bueno, dentro de las becas europeas hay 4 paneles concretos y una opción adicional de financiación que se llama becas widening. Les voy a explicar. Los proyectos en Europa tienen duración de 12 a 24 meses. En el caso del panel Career Restart, de reinicio de carrera, como lo ven en la pantalla, los proyectos pueden tardar de 1 a 3 años. Los paneles son los siguientes. El primer panel, el panel estándar, es el panel que tiene el presupuesto más grande, ¿no? Es en un panel por área del conocimiento. Les voy a mostrar después los campos de los paneles científicos que existen en este panel. El panel de reinicio de carrera para quien salió de la investigación, de la carrera de investigadora porque tuvo una licencia maternidad, paternidad, una enferma o tuvo una posición fuera de investigación. El panel de reintegración es el único panel que hay una restricción de nacionalidad. El panel de reintegración es para los investigadores europeos de nacionalidad europea o residente de longa duración de Europa que quieren regresar a Europa para hacer investigación. Y finalmente el panel de sociedad y empresa para quien quiere hacer un proyecto de investigación en el sector no académico, y lo voy a detallar. Bueno, los investigadores tienen una posibilidad adicional cuando quieren ir a alguno de los 27 países que se llaman widening. Los países widening son aquellos que participan, aquellos países europeos, ¿no? Que todavía reciben menos becario, menos candidaturas que los otros. Así la Comisión Europea ofrece un financiamiento adicional para quien quiere ir a este país, pero no logró una beca postuló con una beca excelente, pero que no se financió porque no había fondos suficientes. Así tienen una opción adicional de recibir una beca widening para realizar su investigación, mismo que no sea considerado como un becario Marie Curie. Les puedo explicar un poco más después. Bueno, las becas globales, como dije, son las becas que permiten que vayan los investigadores que hoy están en Europa, que vengan a Chile para hacer su investigación. Se someten y después hay que regresar a Europa para una troca de conocimiento. Lo que aprendieron en Chile se comparte con su institución de acogida en Europa para hacer uso del conocimiento también en el continente europeo. Las becas globales tienen duración de 2 años en el país afuera de Europa y se regresa 1 año, entonces hasta 3 años. Eso es una oportunidad muy buena para las instituciones chilenas que quieren recibir investigadores visitantes para hacer un proyecto postdoctoral en sus instituciones. Siempre hay que ver la movilidad de los dos sentidos, ¿no? Quien va a Europa y quien viene de Europa en sus países para trabajar con vosotros. Así, como es todavía una modalidad subutilizada, a nosotras nos parece muy importante enfatizar la oportunidad. Por eso haremos un webinar específico sobre las becas globales el 28 de mayo para ustedes en español y se pueden registrar desde ya en el enlace del website de Your Access Slack. Bueno,
¿Dónde van a realizar sus proyectos? En instituciones de acogida, se llaman host institution. Estas entidades pueden ser del sector académico o no, pueden ser públicas o privadas. Cuando hablamos del sector académico, son las universidades, por ejemplo, los centros de investigación, pero también se puede hacer su proyecto en el sector no académico, como en empresas, en ONGs, museos, administración pública, hospitales, bibliotecas, etc. Es una buena oportunidad para desarrollar nuevas habilidades que a veces la academia no les proporciona. Las instituciones de acogida son las instituciones que reciben la beca y que contratan a los investigadores. Bueno, las instituciones de acogida se ubican en países europeos, lo voy a detallar. Es posible también que los investigadores, los becarios, hagan lo que llamamos de secondment. Serían estadías cortas en otra institución que es una institución de acogida. Puede ser institución del otro sector, por ejemplo. Estas estadías cortas tienen duración de 3 a 6 meses, dependiendo de la duración de su beca principal. Bueno, ¿cuáles son los países donde se pueden realizar su investigación? Son los países europeos de los 27 Estados miembros de la Comisión Europea, les tienen listados, y los países asociados al Horizonte 2020, que llamamos de países asociados, y tienen la lista también, que son algunos de los actores más fuertes en ciencia e innovación del mundo, ¿no? Una buena noticia para quien quisiera hacer su estancia postdoctoral en el Reino Unido. Todavía está elegible el Reino Unido en esta convocatoria de 2020. Bueno, entonces su institución de acogida siempre es en Europa, sea en un Estado miembro o un país asociado. Mismo cuando se decide una beca global para salir de Europa, hay que tener primero una institución en Europa, una institución de acogida. Algunos de ustedes ya saben dónde quieren desarrollar su proyecto, ya tienen un supervisor que está listo para recibirles, pero los otros, ¿cómo encuentran instituciones de acogida? Primero, en sus contactos personales, pueden hablar con sus supervisores cuando van a conferencia. Siempre hay investigadores con quien quisieran trabajar. Entren en contacto para saber si les autorizarían someter una candidatura con su institución. Otra posibilidad, buscar una institución que manifestó interés en acoger un becario Marie Curie con una beca individual. Estas instituciones pueden manifestar su interés en el portal EURACCESS, y lo ven en la pantalla, que en el portal EURACCESS lo pueden googlear, es muy fácil encontrar. Hay una posibilidad de encontrar host, institución de acogida. A la fecha de hoy hay más de 400 instituciones que quieren recibir candidatos a la beca individual. Son muchas opciones en todas las áreas del conocimiento para ustedes. Misma cosa, hay manifestación de interés en el website del proyecto Net for Mobility Plus. Y también en el Funding and Tender Portal, que es el portal de la Comisión Europea donde se someten las candidaturas, hay instituciones que buscan candidatos. Bueno, van a tener acceso a la presentación con todos los enlaces que necesitan. ¿Qué financian las becas Marie Curie? Les dije que lo financian 100% del presupuesto elegible, ¿no? Eso significa, en la columna de la derecha
son los montos para los investigadores y al lado izquierdo los montos para las instituciones de acogida. Los montos del salario, como lo ven en Living Allowance, son montos brutos, antes de las deducciones de impuestos, seguro social, etc. Claro que no es la misma cosa vivir en Noruega o vivir en Portugal o vivir en Croacia o en Alemania en términos financieros. Así que hay que aplicar un coeficiente de corrección del país. Tienen el valor de referencia en la pantalla, pero a esto se multiplica por un coeficiente para adecuar al costo de vida del país. Los investigadores individuales tienen, afuera de su salario, tienen también un subsidio para movilidad, para participar de conferencias, talleres, viajes cortos, investigación de campo, etc. Esos son valores mensales. Y los investigadores que viajan con sus familias, esposo, esposa y niños dependientes, reciben una alocación adicional por mes de 500 euros. A la parte izquierda de la pantalla, entonces, son los valores para la institución, para que pueda facilitar su proyecto de investigación, comprar reagentes, lo que necesitan para sus trabajos. Bueno, soy segura que les parece atractivas estas becas, son becas muy generosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para preparar una propuesta? ¿Quién participa? Aunque hablamos mucho de investigador individual, a la propuesta participa mucho la institución de acogida y el supervisor o la supervisora. Es un trabajo de preparación conjunto. Bueno, la institución les va a contratar y recibir los fondos de la Comisión Europea, como les dije, ¿no? Los candidatos pueden someter una candidatura solo por convocatoria. Los supervisores sí pueden supervisar a varias candidatas o varios candidatos. ¿Cuál es la estructura de una propuesta? Las propuestas tienen dos partes principales. La parte A, que es la parte un poco administrativa, electrónica, que con el acrónimo del proyecto, un abstract, la institución de acogida, etcétera, se rellena el formulario online. La parte B1, la parte B se divide en dos partes. La parte B1, que es el proyecto, la sustancia del proyecto. Aunque son becas competitivas y generosas, se ve que no es un proyecto muy largo. Hay que prepararlo en 10 páginas totales y detallando por los 3 puntos principales, que son excelencia, impacto e implementación. Y voy a explicar en un minuto. La parte B2, donde se pone el currículo, por ejemplo, del investigador, la capacidad de la institución de acogida, etc. No hay modelo de currículo, pero se aconseja que no pase de 5 páginas, y en el Guide for Applicants, donde se detallan todas las características, se listan algunas cosas importantes para tener en sus currículos. ¿Cómo se evalúan? Como están viendo, los 3 criterios principales, como dije, son excelencia, impacto, implementación. Con 50% del peso de la nota final a la excelencia, 30% al impacto y 20% a la implementación. Así se ve que hay que trabajar muy bien las 3 partes por igual. Y César nos va a hablar sobre este tema, ¿no? El mínimo para conseguir es un umbral del 70%, pero la verdad es que las becas, los proyectos que se financian tienen notas muy altas, como a partir de del 90% arriba.
Como les dije más temprano, hay 8 paneles de científicos que están listados. Entonces, aunque son proyectos, aunque son abiertas las becas a todos los campos de la investigación, hay que elegir cuál es el panel donde se ubica su propuesta. Los paneles de reinicio de carrera, de empresa y de reintegración son paneles multidisciplinares. Bueno, ahora, ¿dónde empiezan ustedes que sin duda tienen interés en intentar una beca individual para sus proyectos postdoctorales? La cosa más importante es consultar la documentación. Nosotros, para facilitarles la vida, ponemos todos los enlaces que necesitan para empezar en el website de Euraxis Slack. Lo pueden escanear el código o tienen el enlace. En nuestra página van a encontrar los documentos importantes, que son el Work Program de Marie Curie y el guía para los candidatos. Hay que leer los 2 documentos. El guía de los candidatos, Guide for Applicants, va a tornarse su Biblia. Hay que leerlo, leerlo, leerlo para entender todo lo que la Comisión Europea requiere para financiar las becas individuales. Recursos adicionales. Les va a presentar Andrea Cibotti en un minuto sobre el papel de los puntos de contacto en Chile y cómo les pueden ayudar. Pero también hay puntos de contacto en Europa que están a su disposición para ayudar a los candidatos, dependiendo de dónde se ubica su institución de acogida. Euraxis preparó para ustedes un paso a paso para mostrar cómo postular. Hay asociaciones de alumni chilenos que ya lograron las becas y que les pueden dar consejos. Y hay muchísimos webinars. Puse uno aquí que es un webinar muy bueno en español, cómo escribir una propuesta competitiva. Y finalmente, nosotras de Euraxis Slack, en julio de este año vamos a hacer un webinar práctico para los candidatos, para quien de verdad está haciendo su candidatura, para sanar sus dudas con los puntos de contacto españoles que hablan español y así es más fácil ayudarles. Bueno, muchas gracias por su interés en estas becas. Después contestaré sus dudas, pero dejo nuestro contacto ya. Nos pueden escribir siempre al email lac@euraccess.net para preguntarles lo que necesitan. Muchas gracias. Seguido nuestro webinar, quisiera darle la palabra a Andrea Cibotti Ortiz de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la ANID, para compartir sus consejos y contactos. Andrea. Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias, Charlotte. Quiero agradecer también por la organización de este webinar, a Euraccess y a la red de puntos de contacto latinoamericanos, además de los casi 100 asistentes que ya tenemos, así que genial, a las personas que están participando. Así que, bueno, como tú decías, mi nombre es Andrea Cibotti, yo trabajo en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, ex CONICIT, y soy la coordinadora de los puntos nacionales de contacto. Nosotros tenemos alrededor de 13 puntos nacionales de contacto que están vigentes y que están nombrados por la comisión, dependiendo de la acción. Creo que está conectado también, bueno, le mando un saludo a Pablo Gutiérrez, que él es el punto nacional de contacto para este tipo de iniciativas que estábamos viendo, las Marie Sklodowska-Curie acciones, así que él también está disponible. Yo como primera punto de contacto pueden hacer siempre sus consultas a mi correo,
a ciboti@anid.cl, que también está en la página de la comisión, en el portal, me pueden encontrar ahí. Nosotros en la ANID, nuestra función principal es de guía. Nosotros proporcionamos información, dadas las dudas o consultas que nos puedan llegar por correo. Si es que escapa un poco a lo que nosotros manejamos, nosotros lo derivamos a las personas que son más conocedoras del tema, dependiendo de la acción, de los programas y acciones de la iniciativa Horizonte 2020. Por lo tanto, nuestra labor como agencia es apoyar a estas iniciativas con nuestra guía y con nuestra difusión de las distintas acciones. Apoyar a los investigadores chilenos que necesiten llegar a estos puntos de contacto para realizar sus postulaciones y ojalá apoyar también el desarrollo de las distintas investigaciones. Así que bueno, básicamente en resumen eso es nuestra labor. Como les decía, yo soy la coordinadora de los puntos nacionales chilenos. Por cualquier duda que tengan de postular a estas iniciativas, obviamente me las pueden hacer y yo trataré de encaminárselas como mejor pueda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y gracias por el soporte también a los investigadores. Ahora quisiera darle la palabra a César Guzmán Concha, que es titular de una beca individual y realiza su proyecto en el Instituto de Estudios de Ciudadanía de la Universidad de Ginebra, en Suiza. César se formó en Sociología y cursó un máster en Historia Latinoamericana en la Universidad de Chile, en Santiago, antes de seguir su formación en varios países europeos. Le dejo a César explicar mejor su trayectoria y sus consejos para los candidatos chilenos. Gracias, César. César, no se oye. Un minuto. ¿Quieres hablar? Sí. Bueno. Gracias, Charlotte, por la invitación a este seminario, a este webinar. Y bueno, contento por compartir mi experiencia, si es que sirve, digamos, si es que sirve de algo a la gente que nos está escuchando ahora, ¿no? Y que nos está viendo. Bueno, tengo 10 minutos, voy a ir al grano, voy a ser bastante directo en el mensaje. No sé si se está viendo la presentación. Sí, se está. Si quiere ponerla en full screen. Ok. Full screen. Perfecto, gracias. Vale, entonces como decía, voy a ir al grano, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones importantes de tener en consideración cuando uno se enfrenta a preparar una postulación para un proyecto Marie Curie? Lo primero que hay que tener en consideración es que la Marie Curie no es técnicamente no es un programa de financiamiento de becas postdoctorales, ni de proyectos de investigación específicamente. Acabo de perdí aquí está. Sino que más bien la Marie Curie, y esto es una foto que pongo en la presentación que estoy tomando directamente de la página web, digamos, del programa. Como lo dice allí el MSCA, ¿no? Apoya la cooperación entre industria y academia y promueve, digamos, el training innovativo para aumentar la empleabilidad y el desarrollo profesional de los postulantes, ¿no? De hecho, cuando uno se enfrenta cuando uno va, digamos, a la página web del Horizon 2020 y clica, digamos, sobre el programa Marie Curie,
se repite otra vez este objetivo, que es efectivamente promover la creación, to enhance the creative and the potential de investigadores con cierta experiencia, como decía antes Charlotte, con doctorado o con 4 años de experiencia en investigación, que desean diversificar sus competencias individuales en términos de skills, ¿no? Y a través de la movilidad intersectoral, internacional y el training avanzado, ¿no? Entonces, conviene tener esto en consideración, porque la pregunta fundamental que uno tiene que plantearse al momento de preparar una postulación es cómo el Marie Curie me ayuda a avanzar en mi desarrollo profesional, a desarrollar mi empleabilidad futura, y cómo el Marie Curie me ayudará a apalancar, a avanzar en mis proyectos de investigación futuros, ¿no? Por tanto, la parte de proyecto de investigación, lo que se entiende como el proyecto de investigación científico, ¿no? Siendo importante, es un aspecto que va subordinado al objetivo mayor, que es el del desarrollo profesional y la empleabilidad, ¿vale? Ahora, seguramente varios de ustedes ya han tenido oportunidad de descargarse el material para la postulación, y han tenido oportunidad de descargar y de mirar el formulario de postulación en particular, ¿no? Lo que era lo que Charlotte explicaba, que es la parte B1, ¿no? Que es la parte, esas 10 páginas en las que ustedes tienen que explicar y vender el proyecto, ¿no? Esta sección tiene 3 subsecciones, ¿no? La sección de excelencia, la sección de impacto y la parte de quality and efficiency de la implementación, ¿no? La parte de excelencia es la parte donde uno tiene que insertar el proyecto de investigación, ¿no? Y aquí lo importante es tener, como en todo proyecto de investigación, tener una pregunta clara, objetivos claros y realizables en el periodo en el que uno está postulando. O sea, que son normalmente 2 años, pero también pueden ser 3. Depende de cuál es el panel en el que ustedes van a postularse, ¿no? Y lo que tiene que considerarse en esta sección es cómo la ciencia o mi campo de estudio, en mi caso la sociología, pero en cualquier caso la biología, la física, las matemáticas, la historia, etcétera, etcétera, cómo mi proyecto contribuye a hacer avanzar esos campos de estudio, ¿no? Esas disciplinas o esas ciencias, ¿no? Y además hay que hablar y referirse en esta sección a repetir, ¿no? Repito con lo que comencé en esta presentación, cómo mi empleabilidad se multiplica con este proyecto, cómo yo voy a crecer profesionalmente con el proyecto, qué voy a aprender yo en estos 2 años o 3 a los que voy a postular. Y desde el punto de vista del centro de acogida, ¿no? Del centro de destino, qué es lo que van a aprender o cómo yo voy a colaborar con el centro y con mis colegas, ¿no? Con mis potenciales futuros colegas, ¿no? Estas son cuestiones que hay que considerar en la parte de excellence, ¿no? De excelencia del proyecto, que cuenta o que vale el 50% de la postulación, ¿vale? La segunda parte es la parte de impacto, ¿no? Aquí lo que hay que partir de la base de que no hay ciencia sin impacto, ¿no? El impacto son publicaciones científicas, absolutamente, sí, pero no solo son publicaciones científicas. Y esta parte también es muy importante, porque aquí lo que hay que preguntarse es, con mi proyecto, ¿quiénes estarían interesados en conocer de mi proyecto, ¿no? Y cómo yo les voy a comunicar mis hallazgos, ¿sí? Alternativamente también implica preguntarse, bueno, ¿cómo voy a captar audiencias, ¿no? ¿Cómo voy a crear audiencias o públicos interesados en saber de mi proyecto? Digo una cosa, un tipo de actividad, digamos, que uno podría realizar. Por ejemplo, ir a una escuela o ir a las escuelas de la ciudad, el centro de acogida, y ofrecer charlas sobre mi proyecto, ¿no? Y aquí, bueno, son cuestiones, las acciones que van a generar impacto son actividades, ¿no? Que implica pensar dónde, con quién, cuándo. Hay que ser específico en la cuestión del impacto.
Y la tercera parte, la calidad y eficiencia de la implementación del proyecto, ¿no? Aquí lo que hay que preguntarse es, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Cuándo las voy a hacer? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer cada una de las acciones de mi proyecto? ¿Y dónde voy a realizarlas? Como se hablaba antes, ¿no? Yo puedo hacer secondment, como se le llama en el lenguaje Marie Curie, ¿no? Que es un periodo de investigación corto en otro lugar, distinto al de centro de acogida, ¿no? Y implica pensar en términos, digamos, de work packages, ¿no? De paquetes de trabajo, deliverables and milestones, ¿no? Deliverables son, ¿qué voy a producir yo, no? Artículos, charlas, participación en congresos de investigación, workshops, etcétera, ¿no? Y milestones, ¿no? ¿Cuáles son los, ¿cómo se dice milestones? Son hitos, ¿no? Hitos que van marcando el desarrollo de mi proyecto, ¿no? Y que si yo los ordeno en el tiempo, me permiten demostrar que yo en 2 años voy a empezar en 0 y voy a llegar a 100, ¿no? Otra cuestión importante en esta sección, que cuenta el 20%, si no me equivoco, es pensar en planes de contingencia en el caso de errores o eventos imprevistos, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro ahora, ¿no? Si yo dije que si yo me postulé hace 1 o 2 años diciendo que ahora mismo debería estar haciendo una parte de terreno, ¿no? Por ejemplo, investigación, entrevistas con personas, con políticos o con actores de la sociedad civil o con quien sea, ¿no? Si tengo que hacer entrevistas y vino la crisis del COVID, ¿cómo hago las entrevistas? Esos son el tipo de cuestiones que ustedes tienen que pensar cuando tienen que desarrollar, cuando tienen que pensar en cuando tienen que preparar la sección de Quality and Efficiency of the Implementation, ¿no? Cuando ustedes descargan la plantilla de la sección B1, ustedes van a ver que hay, digamos, el punto 1, la sección 1, la sección 1.1, y en cada una de las subsecciones hay mencionado ciertos aspectos, ¿no? Ustedes tienen que referirse a cada uno de esos aspectos. No es lo recomendable es que todos esos aspectos sean tocados y resueltos, digamos, y explicados en la postulación, ¿no? Y aquí es muy importante el primer párrafo, ¿no? de la sección B1. En el primer párrafo tiene que quedar claro qué van a hacer, por qué es importante, cuál es la pregunta de investigación y dónde van a realizar el proyecto, incluyendo los centros de acogida y los eventuales lugares de secondment, ¿no? Aquí es importante también tener en consideración, por ejemplo, que ustedes pueden justificar, y de hecho se recomienda justificar los proyectos en términos de las estrategias o las políticas de la Unión Europea, ¿no? Y aquí es importante mirarse, por ejemplo, cuál es la explicación y la justificación del programa Horizon 2020 o del programa que le va a suceder a partir de ahora, ¿no? O la estrategia Europa 2020, ¿no? Que establecía una serie de prioridades en términos de distintas políticas sociales o económicas o de ciencia, que ustedes pueden, si las leen y el proyecto calza o coincide con alguno de estos aspectos, no está de más decir y mencionarlo, ¿no? Y aquí también se menciona en la parte de excelencia, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de género del proyecto? Es un error decir que, o partir de la base de que mi proyecto no tiene un aspecto de género, casi todos los proyectos lo tienen. Y si tienen dudas con este aspecto, consúltenlo con un amigo o amiga que pueda tener experiencia en cuestiones de género y que les ayuden a identificar y hacer explícito esta parte, porque si no la mencionan, van a perder puntos. Y aquí pequeñas décimas o centésimas pueden significar, digamos, ganar o perder, ¿vale? Entonces, la cuestión de género, tenerla en consideración. La cuestión de la extensión máxima de la parte B1 son 10 páginas, esto es obligatorio. Yo sugiero que la parte de Excellence tenga más o menos un 50% de estas 10 páginas y las otras 2 secciones, digamos,
tengan el 30 y el 20% restante, más o menos. Usen un lenguaje actualizado, digamos, no pierdan nunca de vista de que aquí se trata de vender el proyecto y de convencer a los evaluadores de que el proyecto es interesante y que lo pueden hacer en el tiempo, en los 2 años o 3 que lo van a postular. Y aquí, bueno, la recomendación básicamente es que ustedes tienen que decir lo que la Comisión Europea y los evaluadores esperan que se diga en un proyecto, ¿vale? Por último, respecto al centro de acogida, esta cuestión es clave, ¿no? No se puede, es prácticamente imposible preparar un proyecto sin estar en contacto estrecho con el centro de acogida y con el supervisor, ¿no? A través del supervisor o supervisora, ustedes van a contactarse también con la oficina de investigación de la universidad o de la institución a la que ustedes van a ir, que normalmente, y esto es una cuestión que con el tiempo, en los últimos 10 o 15 años, se ha profesionalizado muchísimo, hay toda una ciencia, digamos, o un oficio al presentar proyectos, especialmente proyectos, digamos, que implican mucho dinero, como son los del Horizon 2020, etc. Y la Research Office, la oficina de investigación de la universidad, es clave aquí en brindar asesoría, en proveerlos de feedbacks. Normalmente los buenos centros de investigación tienen muy buenas oficinas de investigación o Research Office que ofrecen workshops, los pueden poner en contacto con becarios actuales, les pueden proveer incluso de proyectos ganadores de años anteriores en la área en la que ustedes se van a presentar y que pueden ser importantes, digamos, una ayuda importante para ustedes para escribir sus borradores. Muchas de estas oficinas de investigación les piden que ustedes finalicen los proyectos 1 mes o 2 meses antes del deadline, que normalmente es alrededor del 10 de septiembre cada año, que los terminen antes mucho antes, digamos, del deadline, para que ellos, de ese modo ellos lo leen y les ofrecen feedback, ¿no? Y les dan la oportunidad a ustedes de mejorar los proyectos. Esto es súper importante, ¿vale? Luego la cuestión del supervisor también es muy importante, y aquí una cuestión que mi experiencia, pero además la experiencia que he visto con otros colegas, digamos, y otra gente que ha ganado o ha hecho postulaciones al Marie Curie, es que un supervisor famoso o famosa no es necesariamente el mejor supervisor, ¿vale? Un buen supervisor para un proyecto Marie Curie es una persona que va a leer el proyecto que ustedes van a presentarles y que les va a ofrecer feedback, ¿vale? Una persona famosa, como regla general, está muy ocupada y va a tener menos disponibilidad para atenderlos, ¿vale? Y para ofrecerles este tipo de digamos, de feedback al detalle, ¿vale? Y repito aquí, un supervisor famoso, digamos, un científico famoso, no necesariamente va a tener un puntaje mucho más alto que el de un supervisor que puede estar en una fase intermedia de su carrera, ¿no? Para entendernos, digamos, un profesor que tiene entre 40 y 50 años puede ser tan o mejor supervisor como un súper consagrado científico de 60 o 70 años, ¿vale? Esto no tenerlo siempre en consideración. Y yo diría que aquí termino. Creo que me pasé los 10 minutos, pero bueno, espero que haya sido útil. Charlotte, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, César. Sin duda, muy útil, siempre muy útil saber de un investigador que habla la misma lengua que nosotros, al contrario de yo, que hablo en portuñol, y que pasó por la misma experiencia. Entonces, te agradezco muchísimo, y como estamos tarde, porque yo hablé muchísimo también, sugiero que hacen sus preguntas a César
mejor que está aquí participando y para mí me pueden siempre escribir. Agradezco a Victoria, mi colega, que ha contestado muchísimas preguntas por escrito ya, y le doy la palabra para que nos diga cuáles son las dudas. Bueno, muchas gracias a los dos, a Charlotte y a César también por sus presentaciones. Hay muchísimas preguntas, pero unas preguntas para quizás César, que nos podría aclarar un poquito sobre, muchos están preguntando sobre el currículum, el CV del investigador. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cuánto influye el CV de postulante en la evaluación de la postulación? ¿Nos podrías aclarar un poquito, quizás? Bueno, el currículum es importante, pero es menos importante de lo que uno podría pensar. Me explico. Yo conozco gente que se ha ganado el Marie Curie inmediatamente después de haber terminado el doctorado, ¿vale? Es decir, con muy poca o ninguna experiencia postdoctoral. Y conozco gente que se ha ganado el Marie Curie después de varios años de experiencia postdoctoral. Tener en consideración de que una persona que recién acabó el doctorado ayer, digamos, probablemente tenga muy pocas publicaciones, ¿no? O una sola importante. En cambio, una persona que ya tiene 4, 5, 6 años de experiencia postdoctoral probablemente tenga muchas más publicaciones y tenga hasta un libro, ¿vale? Por tanto, hay grandes diferencias, ¿no? Pero este aspecto es, digamos, los evaluadores en general evalúan los currículos en relación al estado de la carrera de la persona, ¿no? Por tanto, se asume que si una persona terminó el doctorado ayer, es evidente que su currículum tiene que, y los evaluadores lo hacen así, lo evalúan en relación a su estado de carrera, ¿vale? Por tanto, yo aquí, digamos, el consejo sería no inhibirse de presentar una postulación creyendo de que como no tengo ninguna publicación científica, entonces no me la van a dar. El currículum, digamos, aquí evidentemente ustedes tienen que sacarle lustre, ¿no? a los aspectos de su experiencia profesional y académica y del mejor modo posible, pero no inhibirse porque no tienen publicaciones o porque no tienen docencia, o etcétera, etcétera. No. Muchas gracias, César, por tu respuesta. ¿Hay otra directamente para ti? ¿Hay alguna bibliografía que se cita en la propuesta? Bibliografía que sirva para hacer una propuesta. Bueno, yo creo que yo creo que Charlotte en las links que acaba de enviar hay un montón de material. O sea, todo ese material hay que mirárselo y leérselo y releérselo al detalle. Luego, como decía en mi presentación, hay que contactar el centro de acogida y pedirle al supervisor y a la Research Office del centro al que uno quiere ir que le envíen material. Ellos también, generalmente, la Research Office de la universidad o del centro es clave también aquí en proveer material que pueda ayudar a escribir y preparar las propuestas. Algo importante, si puedo aprovechar lo que dijo César, es que recuerdan que normalmente julio, agosto son meses de vacaciones en Europa. Así que no tardan para entrar en contacto con sus instituciones de acogida y preparar todo lo que necesitan su participación. Ya. Entonces, apúrense, hay que empezar ya. Sí, así es. Hay otra pregunta, no sé si César nos puede contestar, si no, contestaremos un poquito más tarde. Así es, ¿puede un proyecto plantearse fuera del país de acogida? Por ejemplo, en ecología, se necesitarían mostrar varios países. Si la pregunta, o sea, a ver, un Marie Curie tiene que estar afiliado formalmente durante los 24 o 36 meses de la duración del proyecto a una institución, en este caso de la Unión Europea, digamos. El Global Fellowship es otra cosa, no me voy a referir, pero, digamos, como regla general, la investigación se realiza en un centro de uno de los países, de los 27 países de la Unión Europea. Si la pregunta es,
yo puedo hacer una investigación sobre que implica, por ejemplo, Russian politics, ¿no? O la política de los países del sudeste asiático, por supuesto, o que implique la ecología o los mares de, de la Oceanía, o que incluso puede implicar la ecología de Chile o el clima en Chile, por supuesto, digamos, es decir, el objeto el tema de investigación es cualquiera, o sea, depende de ustedes. Lo cual implica también de que, y de hecho la beca Marie Curie dan financiamiento para que uno pueda hacer, por ejemplo, estancias de investigación en el exterior durante periodos específicos, ¿no? Por ejemplo, para hacer data collection y cosas del tipo, ¿no? O sea, eso se puede hacer. Si uno postula una Marie Curie no significa que tiene que estar, digamos, los 24 meses, los 7 días de la semana, solo en la oficina del centro, digamos, de acogida. Hay espacio y hay financiamiento, eso es lo importante, hay financiamiento para ir fuera. Y si uno lo justifica bien en términos, digamos, científicos del plan, si es viable, incluso se pueden pasar ciertas temporadas, no muy largas evidentemente, se pueden pasar ciertas temporadas fuera de la UE o del centro de acogida. Por tanto, en ese sentido no hay problema. Muchas gracias, César. Hay todavía muchísimas preguntas, pero una que quería aclarar a todos. Hay una pregunta sobre las ofertas que tenemos en nuestra página de Euraccess Slack. Y alguien pregunta si uno puede contactar a un supervisor directamente y cuál sería la ventaja de buscar una oferta en el Find Hosting. Obviamente ustedes pueden elegir su entidad de acogida como quieran. Estos son solamente unos ejemplos que hemos dado a ustedes, a aquellos investigadores e investigadoras que no saben todavía con quién podrían hacer este proyecto, con quién podrían escribirlo y dónde quisieran ir a Europa. Pero obviamente ustedes decidan, pueden elegir su supervisor ya que ustedes conocen, ya que tienen un contacto personal que es perfecto, o pueden también entonces buscar las ofertas por nuestra página. No hay ningún tipo de ventaja, solamente para los investigadores que la verdad que no tienen todavía una idea y no saben por dónde empezar, damos esos ejemplos para poder ya empezar y encontrar una entidad de acogida. Si puedo agregar una cosa, a partir de mi experiencia, además, bueno, conozco varios becarios Marie Curie en distintos países y en general todos los que yo conozco contactaron directamente al supervisor o supervisora, personalmente, digamos. Es alguien que está claramente vinculado por el campo científico, digamos, es alguien que uno ya, digamos, conocía, quizás si no personalmente, pero conocía de nombre previamente, porque es alguien que probablemente tiene un currículum, publicaciones que yo usé en mi tesis o en mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, digamos, la gente que yo conozco, todos han contactado directamente al supervisor sin problema, digamos. Sí, sí, muchas gracias. Y antes de regresar la palabra a Charlotte, solamente les quería comentar, porque algunos han preguntado, el tasa de éxito el año pasado, en 2019, de las becas individuales de Marie Curie fue 15%. Gracias y regreso contigo, Charlotte. Gracias. Lo de la tasa de éxito hay que verlo como un argumento favorable. Se aprende mucho cuando uno prepara su postulación y a veces no es mucho más competitivo que los financiamientos nacionales o otros financiamientos internacionales. Bueno, como el tiempo está corto, propongo que todas las dudas que no fueran aclaradas las contestamos por email. Tienen nuestros contactos en la parte chat del GoToWebinar. He compartido el correo electrónico de la Andrea y del Pablo, el NCP, el punto de contacto de Marie Curie para Chile. No duden en inscribirnos. Ahora me resta
agradecer mucho a César y a Andrea por sus presentaciones y agradecer a todos. Dejo en la pantalla la invitación para nuestro webinar sobre las becas globales para traer investigadores a Chile. Inscríbense para el 28 de mayo y recuerdo que tendremos un webinar en julio para los candidatos, incluso chilenos, que quieren consejos prácticos para sus preparaciones. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Adiós. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.